Buenas. ¿Me pueden decir si se ve y se escucha? Por favor. Sí, bro, se escucha. Bien, ok. Bueno, como pueden ver, seguramente, no sé si mandaste al grupo, imagino que sí, la imagen. En el enunciado que vamos a hacer ahora, el ejercicio, tenemos momento nuclear. O sea, vamos a usar las fórmulas de momento nuclear. Primero, porque realmente todo lo que sea del otro método ya hicimos mucho. O sea, no tengo nada nuevo que mostrarles en cuanto a eso. Y segundo, porque me acordé que en el tercer parcial del semestre pasado salió justamente algo de momento nuclear. Creo que estaba más bien en la parte de teoría, supuestamente, pero al fin y al cabo era un ejercicio de momento nuclear. Entonces, por eso me pareció conveniente ver este ejercicio donde se usa el mismo concepto. Bien, antes de eso, ¿cómo funciona el momento nuclear? ¿Y cuáles son las fórmulas que ustedes tienen que saber? Bueno, para que entiendan, lo que está en negro, bordeado en negro, es la sección transversal. Lo que estoy haciendo ahora en lila sería el núcleo central y nosotros vamos a tener siempre un par de ejes, y Z. Suponiendo que yo coloco una carga P en este punto, lo que yo tengo que hacer para definir todo este tema de momento nuclear, tensión en función del momento nuclear, etcétera, etcétera, lo que nosotros tenemos que hacer es crear esta recta que pasa entre P y nuestro centroide de la sección. La verdad que me salió un poquito mal. Creo que ahí está pasando, sí. Entonces, esta recta amarilla está pasando por P y por el centroide de la sección. Y esta recta amarilla le está cortando a nuestro núcleo central en dos puntos. Uno que está acá en verde y otro que voy a poner en azul. Esos dos puntos son los puntos nucleares, se le llama a eso, que básicamente es la intersección, como yo les dije recién, de lo que sería esta recta, que es la línea de acción de la carga que estamos analizando, y el núcleo central. Ahora, vamos a hablar de un punto KI y vamos a hablar de un punto K sub S. La verdad que, como ustedes le quieren llamar, no importa, no cambia el resultado, simplemente llámenle distinto, que no sea nomás el mismo nombre. Solo eso es lo que importa. Bien, realmente, para no confundir, justamente para que entiendan que no importa, voy a ponerle uno y 2. Da igual. Ahora, ¿cuál es la fórmula de momento nuclear? La fórmula de momento nuclear, así como dice el nombre, tiene que ser un momento, quiere decir que tiene que ser una fuerza por una distancia. Como pueden ver, nuestra carga P está a una cierta distancia de K1, que voy a llamarle E1, y está a una cierta distancia de K2, que voy a llamarle E2. Si momento es fuerza por distancia, y yo veo que hay dos distancias, quiere decir que van a haber dos momentos. Entonces, hay un momento nuclear 1, que sería con E1, y hay un momento nuclear 2, que sería justamente con E2. Entonces, siempre que hablemos de momento nuclear, en realidad hay dos momentos nucleares. Una carga, una sola carga genera dos momentos nucleares, así como se ve acá. Bien, eso es en cuanto a la definición de momento nuclear. Ahora, usando este concepto, ¿cómo hallamos las tensiones? Bien, para empezar, una pregunta teórica, pero es algo que tienen que entender para poder usar esto. Si mi carga P está donde yo ubiqué en este dibujo, ustedes tienen que pillar que esta carga P está fuera de lo que es el núcleo central, que el núcleo central sería esto.
La carga P está fuera de esto, lo cual significa que si yo grafico el diagrama de tensiones, no sé más ni qué color usar, el diagrama de tensiones sería algo así. Este sería el diagrama de tensiones donde de este lado va a ser negativo, de este lado va a ser positivo. Entonces tenemos una tensión, vamos a llamarle 2 y este va a ser una tensión 1. Y como pueden notar, está al revés de como yo definí los puntos nucleares. Yo definí K1 como el punto nuclear más cercano a P y definí K2 como el punto nuclear más lejano a P. Sin embargo, en cuanto a la tensión, acá hay un sigma 2 que está más cerca de P y hay un sigma 1 que está más lejos de P. Eso es para que ustedes entiendan que la tensión que se genera más cercana a P está relacionada con el momento nuclear más lejano a P. Es al revés, para que se entienda. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, este sigma 2, tengo que usar el momento nuclear 2 sobre el área de la sección por la distancia del centroide al punto nuclear, donde el origen estaría acá. Bien. Y si quiero calcular la tensión 1, sería el momento nuclear 1 y la distancia, bueno, este técnicamente es K2 y este técnicamente es K1. ¿Se entendió esta parte? Creo que igual va a ser un poco más, o sea, va a ser más fácil de ver cuando hagamos el ejercicio, pero esta es una introducción para que entiendan lo que es el momento nuclear y cómo se usa. ¿Hacemos el ejercicio o tienen preguntas sobre esto? Sí, profe, todo claro. Ok, bien, este no. Este entonces. Tenemos este ejercicio que la sección transversal es un trapecio. Y como saben, generalmente la gente, incluyo, solamente sabe el área del trapecio, pero no sabemos de memoria, estoy hablando de memoria obviamente, no sabemos lo que es la ubicación del centroide y tampoco lo que serían las inercias, por eso ya es dato. Esas fórmulas que están ahí ya son datos. Ahora, lo que yo voy a hacer en cuanto a estas fórmulas es directamente reemplazar el valor. Ustedes pueden meter en la calculadora, no importa. Yo les voy a contar que esto sale 1125, este sale 13,33, este es 81,250 y el último es 146,484. Ahí. Bien. Primera cuestión importante, pregunta. Este 13,33 es la distancia del eje Z a cuál de las dos bases, la de arriba o la de abajo. Abajo, ¿Por qué? porque nuestro punto de referencia siempre es hacia abajo, profe. No tiene por qué ser siempre abajo. El nivel de referencia, decís, ¿verdad? Sí. No tiene por qué. Tiene que haber alguna razón geométrica, tiene que haber, si es que es el de abajo. O sea, bueno, yo les digo, sí, el de abajo es, pero la pregunta es por qué. Este de acá confirmado que es 1333, pero ¿cómo yo sé eso en el examen a ciencia cierta? ¿Cómo así? Sí, o sea, si dividís la figura, sí. ¿Vos decís que es por eso? Ah, pero eso sería si analizas
solamente este triángulo, lo del un tercio. La respuesta en realidad del por qué tiene que ser el de abajo es porque el centroide de una figura siempre se concentra hacia donde hay más área. Entonces, entre la base de arriba, que es 25, y la base de abajo, que es 50, el centroide va a tender a ir hacia el de abajo porque es mayor. Por eso es 13 el de abajo y el de arriba, la diferencia sería 16,67. Bien, ok, utilizando conceptos de momento nuclear, se sabe que existe una carga P, que es la carga P que está acá, que es de compresión, que actúa en algún lado del eje Z. Voy a definir la posición de la carga P, voy a definir como una E. Quiero saber cuánto vale esta E. Y produce un momento nuclear mayor de 35.000. ¿Por qué está usando esta palabra mayor? Porque como vimos recién, para una sección transversal, una carga cualquiera tiene que producir un momento nuclear 1 y tiene que producir un momento nuclear 2. Tiene que haber dos sí o sí. Entonces, lo que nos da de dato es que está produciendo, o sea, el mayor de los momentos nucleares que está produciendo es 35.000. Eso es lo que nos está diciendo. Bien. Después dice, calcular dónde debe aplicarse otra segunda carga Q, de manera que actuando conjuntamente, acá faltó esto, conjuntamente con P, se cumplan las siguientes condiciones. Y nos da otra vez una serie de condiciones. Esas condiciones vamos a leer después porque primero quiero enfocarme a lo que sería ubicar dónde está P, justamente usando los conceptos de momento nuclear. Bien, si hablamos de momento nuclear, tenemos que hablar de los puntos nucleares. Yo recién dije una definición de cuáles son los puntos nucleares, que era que los puntos nucleares son la intersección de la línea de acción de la carga con el núcleo central. ¿Cuál sería la línea de acción de la carga en este caso? Hay que unir el punto P con el centroide, que realmente eso es una recta horizontal. Lo que estoy haciendo ahí, donde el centroide estaría por acá. Vamos a poner origen en el centroide. Esa es la línea de acción de la carga P. Y tenemos que definir también nuestro núcleo central, que seguramente el núcleo central de esto sea algo aproximadamente así. Y tanto este punto como este punto van a ser nuestros puntos nucleares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es calcular, o sea, ubicar nuestro núcleo central. Bien, ¿cómo se hacía eso? Tenemos que definir cuáles son las líneas neutras que no cortan a la sección, que en este caso es bastante similar a cuando tenemos un rectángulo, en el sentido de que vamos a tener esta línea neutra 1, vamos a tener también esta línea neutra 2, pero en vez de que sea vertical, tendríamos acá la línea neutra 3 y por acá estaría la línea neutra 4. Bien, y tenemos que definir cada una de ellas, lo que serían sus polos. Este es 1333 y este es 1667. Bien, la línea neutra 1 y la línea neutra 2 son fáciles. Recuerdo, para poder hallar el polo, lo que hacíamos era definir la ILN y la ZLN, donde la ILN es a qué distancia esta línea neutra le está cortando al eje Y. Esta línea neutra le está cortando al eje Y a una distancia de positivo 16,67.
¿Dónde le está cortando esto al eje Z? Como la línea neutra es horizontal, entonces supuestamente nunca le va a cortar al eje Z, o en otras palabras, le va a cortar en el infinito. Y de acá nosotros tenemos una excentricidad en y tenemos una excentricidad en z que salen de usar la fórmula. La fórmula era menos 1 sobre área por la inercia en x, pero en z era 81,250 sobre la i ln, que es 16,67, más a. No hablé sobre eso. Em, bueno, la verdad que es un poquito obvio porque no hay ningún dato del producto de inercia. Entonces, claramente el producto de inercia es cero. Ahora, si queremos una justificación de por qué es cero, es porque el eje Y es un eje de simetría. Entonces, acá faltaría agregar que esto es cero. Entonces, este término de acá es cero. Bien. ¿Qué pasa con la EZ? Vamos a tener 1 sobre área por la inercia que es con respecto al eje Y, 484 sobre la ZLN más cero. Este sale negativo, este sale cero. Este de acá me salió 4,33 y el otro sale cero. Entonces el polo 1 está ubicado en 0 con menos 4,33. Horizontal, vertical. Siguiente, línea neutra 2. ¿Dónde le corta la línea neutra 2, que es la lila, a nuestro eje Y? Le corta en una posición de 13,33 hacia abajo, entonces es negativo. Menos 13,33. Y la ZLN, como esto también es horizontal, entonces le cortan el infinito. Y de acá calculamos otra vez EI y también EZ. Que como es la misma fórmula que está ahí arriba, cambia nomás el denominador. Voy a contarles nomás que esto sale 5,42 y este es 0 otra vez. Entonces el polo 2 está ubicado en 0 y positivo 5,42. Bien, acá es donde se complica la cosa. Línea neutra 3. Este voy a tener que dibujar únicamente de nuevo. Voy a dibujar acá acá esta base, y esto voy a tener que bajar para que vean. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a continuar esta recta. Ok, se suponía que... Ahí, continúo esa recta. Acá está mi eje Y. Y por acá está el eje Z. Bien, esta recta, esta línea es la línea neutra 3. Bueno, este no me va a dejar poner en otro color, entonces voy a pintar más de verde. Todo esto sería nuestra línea neutra 3. Ahora, por definición, ¿qué sería la ILN? La ILN es ver dónde esto le está cortando a nuestro eje Y y hallar esa distancia de ese punto hasta el origen. Esto sería la ILN. Después, ¿qué sería la ZLN? La ZLN es ver dónde esto le está cortando al eje Z, que sería este punto, y esa distancia hasta el origen sería la ZLN. Ahora, yo voy a anotar algunas distancias que nosotros ya sabemos cuánto valen. Esta de acá, yo sé que es la mitad de 25,
esta que está acá abajo, yo sé que es la mitad de 50. Esta distancia de acá se había calculado y salió 16,67. Y esta distancia de acá es el 13,33. Y voy a agregar porque también vamos a usar seguro es este de acá que es 30. Bien, ahora vamos a hacer proporciones entre triángulos. O también si quieren ver podríamos decir que esto es una interpolación, da igual. ¿Cómo hago para hallar mi ZLN? Para hallar mi ZLN lo que yo voy a hacer es técnicamente interpolar. A ver, miren lo que hago. ZLN menos 12,5. Estoy hallando la distancia entre la ZLN, que era este color de acá, verde agua, y el 12,5 que es el lila. ¿Cuánto es la distancia vertical que hay entre ellos dos? La distancia vertical que hay entre ellos dos es este 16,67. Ahora, voy a hallar la separación que hay entre el 25 y el 12,5, o sea, 25 menos 12,5. ¿Y cuánto es la distancia entre ellos? La distancia entre ellos es 30. Entonces de acá yo tengo mi ZLN. ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bien. Esta ZLN me salió 19,45. Y ahora voy a usar proporciones de triángulos diciendo que la ILN, que es la altura roja, esta altura roja de acá, esa ILN es a la base que le corresponde, que es la ZLN. Esta es la ZLN. Así como, y quiero usar ahora el triángulo más grande, que es el triángulo que voy a bordear ahora en amarillo. El triángulo que estoy pintando, mejor dicho, ahora en amarillo. La altura de ese triángulo en amarillo tiene que ser ILN más 13,33. Y la base de este triángulo que pinté en amarillo es 25. ¿Se entendió lo que dice acá? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Y esto metemos directo a la calculadora. No sé si quieren despejar o hacen solve, no importa. Vamos a obtener el valor de 46,72. Bien. Y ahora que ya tengo la ILN y tengo la ZLN, ya puedo calcular usando la fórmula directamente el valor de la excentricidad I y la excentricidad Z. Esta excentricidad en I me quedó menos 1,55 y la excentricidad Z me quedó menos 6,69. Entonces, la posición del polo 3 sería menos 6,69 y menos 1,55. No sé si ustedes, a medida que van los resultados, estuvieron fijándose en el tema de que, por ejemplo, la línea neutra 1 está arriba, por ende su polo está abajo. La línea neutra 2 está abajo, su polo está arriba. Y esta línea neutra 3, la ILN y la ZLN son positivos. Entonces, por eso nuestro polo nos salió su componente negativa en Z y negativa en E. Eso generalmente suele ocurrir y es una forma de ver que estamos haciendo bien en el examen. Bien, ahora entonces lo que yo voy a hacer es volver a graficar esto, pero ya dibujando lo que sería nuestro núcleo central. Este es el eje Z
Este es nuestro eje Y. Y nuestro núcleo central nos quedó entonces, acá abajo estaba el polo 1, acá está el polo 2, acá está el polo 3 y acá está el polo 4. Ah, el polo 4 no mencioné, pero no calculé porque es simétrico al polo 3. Entonces no hace falta calcular. Todos ven eso, ¿verdad? Que el polo 4 va a ser simétrico, porque la línea neutra 4 es simétrica al 3. Profe, hace falta, Sí. digamos, acotar el examen si queremos acortar tiempo. ¿Cómo? Hace falta eso mencionar, digamos, en el examen para acortar tiempo a la hora de resolverlo. ¿Mencionar qué cosa? Que como es simétrico, se obvia Sí, este acá, al definir ese esto, luego se cálculo. puede poner que este es simétrico a LN3. Al definir nomás lo ya. Entonces no se calcula. Bien. Tenemos entonces la carga P que está ubicada por acá. Yo les había dicho que para definir los puntos nucleares, lo que tenemos que hacer es dibujar la recta que va desde la P hasta el centroide. Esa recta es la amarilla que yo acabo de colocar y esa recta amarilla simplemente coincide con el eje Z. Y ahí se me va a definir dos polos, que son, no polos, quise decir puntos nucleares. Tengo acá mi punto nuclear 1 y tengo acá mi punto nuclear 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es hallar la distancia de nuestro origen, que nuestro origen es el centroide, hasta cada uno de los puntos nucleares. Acá otra vez vamos a tener que hacer proporciones para poder calcular eso. Eje Y, esto es el eje Z. Acá arriba tenemos nuestro polo 2, acá abajo tenemos nuestro polo 4. Y la intersección de esa recta P2, P4 con el eje Z, eso es lo que sería nuestro punto K1. Y no sé si todos ven que es K2 sería simétrico a K1. ¿A todos les queda claro eso? Que K1 y K2 Sí, son profe. simétricos. Bien, ok. Todo esto es porque el eje Y es de simetría y todo estamos haciendo con respecto al eje Y hasta ahora. Profe, pero no siempre K1 va a ser simétrico a K2, ¿verdad? No, si no están en simetría, no. O sea, si la sección no tiene un eje de simetría, no, no va a ser. Bien, ahora, esta distancia de acá es la que yo quiero definir ahora. Voy a ponerle D. Yo sé que esta distancia de acá abajo es 6,69. Era la posición de P3, que es lo mismo que P4. Esta altura de acá es la altura del polo 2, que yo había calculado y me salió 5,42. Entonces voy a poner acá 5,42. Y esta altura de acá abajo es la altura del polo 4, que es este 1,55. Bien, y acá otra vez vamos a hacer proporciones. Tengo que completar nomás este triángulo acá. Y a ver, la distancia de, vamos a mirar este triángulo que estoy pintando ahora. La distancia de es a 5,42, que es su altura. Y ahora vamos a mirar este triángulo que estoy pintando ahora, donde la base es 6,69 y la altura es el 5,42 más 1,55. Entonces, en el primero la base era D, la altura es 5,42.
En el triángulo más grande, la base es 6,69 y la altura es 5,42 más 1,55. Y ahí tenemos la distancia D, que a mí me salió 5,2. Bien, ahora sí. ¿Cuál es la definición que yo les di hace rato de momento nuclear? Hay un momento nuclear 1, hay un momento nuclear 2. Voy a recordar que yo había definido que la posición de la P es esta E. Y la P es dato. Creo que está en el enunciado, es 1200. Entonces, momento que genera la carga P con respecto a K1, ¿cuánto es? 1200 por... ¿Cuánto sería la distancia entre la P y K1? ¿Nadie sabe o no quieren responder? La E No sería es la menos D. distancia. Claro, es si usas la E, estás haciendo el momento que genera P con respecto al origen O. P por E sería eso. Pero si queremos con respecto a K1, tiene que ser la E menos la D que acabamos de hallar, que es 5,2. Eso sería el momento con respecto al punto nuclear K1. Y usando la misma lógica, el momento con respecto a K2 sería la E más 5,2. Esto que acabo de escribir, ¿se entiende? ¿A todos les queda claro? Sí, pero Bien, y teníamos un dato que era 35.000 que decía que era el mayor momento nuclear. ¿Cuál de estos dos sería entonces 35.000? ¿El primero o el segundo? No sería que tiene mayor peso palanca. Claro, claramente esta expresión, independientemente del valor de E, es más grande que esta de acá. Bueno, depende del signo. Estamos hablando de valores positivos de E. Entonces, este es el mayor. Voy a poner realmente del otro lado. Este es el mayor. Y porque este es el mayor, igualo a 35.000. Y de ahí obtengo el valor de la E, que a mí me salió 23,97. Bien, ahora tenemos ya la posición de la carga P. Vamos a fijarnos ahora en las condiciones que nos pide, perdón, para agregar la carga Q. Primero dice que la línea neutra solamente se mueva paralela a sí misma. O sea, la línea neutra, si cuando estaba actuando P, voy a dar un ejemplo cualquiera. Si cuando estaba actuando P, la línea neutra era algo así, bueno, voy a hacer algo más inclinado, algo así, entonces quiere que la nueva línea neutra sea así, o sea, se quede paralela. Eso vamos a discutir ahora. Bueno, les voy a mostrar nomás ya cómo hacemos eso. En general, si yo tengo una sección, tengo acá el eje Z, tengo acá el eje Y, y yo les cuento que esta carga P genera esta línea neutra lila, voy a poner nomás el mismo color, esta línea neutra de acá. La carga P verde genera la línea neutra verde. ¿Cómo yo puedo hacer que la línea neutra no cambie de dirección y solamente se traslade? Lo que yo tengo que hacer es, tengo que hacer una recta que pase por P y el origen. Esta recta amarilla que acabo de crear. Y yo ponga donde ponga la carga en esa zona, o sea, si yo pongo, por ejemplo, una carga P, una carga Q,
lila, va a generar una línea neutra. No, este tiene que ser más lejos, más por fuera, así. Va a generar una línea neutra lila, pero va a ser paralela a la que era en verde. Si yo coloco otra carga acá, otra carga que se llame R, entonces va a generar esta línea neutra verde agua. ¿Se entiende cómo es la propiedad? Si yo quiero que la línea neutra solamente se traslade, entonces la carga nueva tiene que estar, o sea, la nueva resultante en realidad tiene que estar en la misma línea que P y el origen. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, si la carga P es una carga que está sobre el eje Z y yo quiero que en la nueva situación la línea neutra no cambie de inclinación, entonces lo que yo voy a hacer es, en la nueva situación, voy a poner nomás acá mi R también sobre el eje Z. ¿Se entendió? ¿Por qué R está sobre el eje Z? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bien, ok. Entonces ahí ya cumplimos con la primera condición, que la línea neutra solo se mueva paralela a sí misma. Después, que se cumpla la relación, y acá no sé si ustedes leen, ¿verdad? Pero esto se supone que es un sigma C, este es un sigma T. La relación sigma C sobre sigma, bueno, falta acá también valor absoluto. La relación sigma C sobre sigma T igual a 2,5, donde el C obviamente es compresión y el T es tracción. Em, Eso vamos a hacer cumplir calculando lo que serían las tensiones normales cuando actúe la R, que es la resultante. Eso vamos a ver después. Y el último dice, la tensión máxima de compresión sea la misma que cuando estaba solamente P. Entonces, yo todavía, hasta ahora, yo no le metía ninguna otra carga. En lo que va mi desarrollo de ejercicio, yo no metí ninguna carga. Entonces, antes de meter alguna otra carga, antes de hablar de R, antes de hablar de Q, yo tengo que calcular cuánto valen las tensiones. Tengo que calcular cuánto valen las tensiones, identificar cuál de ellas solamente debido a P. Esto es, voy a poner acá, debido a P. Solamente debido a P. Tengo que hallar las tensiones, van a ser dos. Tengo que identificar cuál es la de compresión y esa voy a usar después para igualar cuando actúe R. ¿Se entiende esa parte? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. ¿Cuál era la fórmula de tensiones cuando usamos momento nuclear? Este va a ser momento nuclear 1, área por la distancia del centroide a K1. Este va a ser momento nuclear 2, área por la distancia del centroide a K2. A ver, este momento nuclear 1 sería 1200 por 23,97 menos 5,2. El área de la sección habíamos calculado ya antes. Y esta distancia entre O y K1 es justamente este 5,2 que habíamos calculado. Y este de acá sería 35.000, 1025 por 5,2 también es este por simetría. El de abajo sale, o sea, bueno, les digo el primero. El primero sale 3,85 y el de abajo sale 5,984. Fuerza sobre área, lo mismo. Bien, ahora quiero que miremos otra vez la sección. Esto es la sección. Esto es una carga P que es de compresión. Y les voy a mostrar de esta manera para que se les quede. Ustedes saben que esto, para que entiendan cómo funciona la lógica, ustedes saben que esto es lo mismo que tener la carga P centrada más
en vez de la P tener acá un momento. ¿Se entiende eso? Que el efecto que está produciendo esa carga P que está ya alejado es lo mismo que mover al centro, pero agregarle un momento. Sí, se entiende. Bien. ¿Cómo es el diagrama de tensiones normales que genera la P cuando está centrada? Solamente centrada. Genera un diagrama de tensiones constante. Negativo porque es de compresión. Ok, ¿cómo es el diagrama de tensiones que genera esta carga, o sea, este momento que resulta de trasladar la carga? Era un diagrama con dos triángulos y ustedes me tienen que decir de qué lado es positivo y qué lado es negativo. Positivo es a la derecha es el lado donde estaba comprimiendo la P. Entonces por eso tiene que ser negativo. Y acá positivo. ¿Se entiende eso por qué? Si ustedes miran el original y tienen que apostar cuál es el lado que está comprimiendo P y cuál es el lado que está traccionando. Está comprimiendo la derecha porque está actuando una carga de compresión a la derecha. Entonces tracciona a la izquierda. ¿Se entiende este esquema acá en lila? ¿Queda claro? Sí, profe. Yo, profe, Bien, ¿qué va a pasar cuando ustedes sumen estos dos? ¿Cuál de las dos tensiones va a ser más grande? ¿La de compresión o la de tracción? Claramente la de compresión va a ser más grande y el de tracción va a quedar más chiquito. ¿Por qué? Porque acá estoy sumando menos con menos, me sale este menos gigantesco. Acá estoy sumando menos con más y se van a restar y queda esto. Entonces, si mi carga era de compresión, la mayor de las dos tensiones tiene que ser la tensión de compresión. Todo esto que yo les expliqué es para identificar, que sepamos identificar que este de acá es de tracción y este de acá es de compresión. ¿Se entendió eso? Bien. Y ahora sí, pongo acá una línea recta y cerramos todo lo que tenga que ver con solamente P. Ahora ya es P más Q, que sería la R. Este es nuestro título de esta parte. Bien. Dijimos recién, voy a aprovechar que tengo esto acá. Dijimos recién que la nueva carga R también tiene que estar sobre el eje Z, que era para que se cumpla esta propiedad de que la línea neutra solamente se mueva paralela y no cambie la inclinación. Ahora, esta carga R, yo voy a decir que está a una nueva distancia, no puedo más usar E, entonces le voy a poner E', y quiero definir otra vez, o sea, quiero volver a dibujar acá lo que sería nuestro núcleo central, donde esto era P2, este era P1, P4, este es P3, y teníamos también, acá estaba K1 y acá estaba K2. Como nuestra nueva carga R está en la misma línea de acción que la carga P que analizamos antes, entonces los puntos nucleares no se cambian. ¿Qué tendría que haber pasado para que yo tenga que definir nuevos puntos nucleares? Lo que tendría que haber pasado es que yo tenga esto y que la nueva carga esté, por ejemplo, acá, esté ahí arriba. Entonces yo tengo que volver a definir la recta entre la carga y el origen y acá estaría K1 y acá estaría K2. ¿Se entiende eso? ¿Cuándo se daría un cambio de puntos nucleares?
Sí, profe. Bien. Ok, este voy a borrar. Ok, no sé por qué no borró. Ya. Bueno, esto sabemos que es esta distancia azul, sabemos que es 5,2 y esta distancia verde, sabemos también que es 5,2 y este le pongo en verde ahora. Bueno, quiero hallar la fórmula de tensión. Sigma 1, en este nuevo caso, es momento nuclear 1 sobre el área de la sección. El área de la sección no cambió. Como mis puntos nucleares K1 y K2 no cambiaron, entonces este denominador sigue siendo 5,2, pero lo que sí cambia es el momento nuclear 1. Nuestro momento nuclear 1 va a ser igual a ¿qué? La fuerza R. ¿Y cuánto es el brazo de palanca de la R con respecto a K1? Sí, E' menos 5,2. Y sigma 2 sería entonces R por E' más 5,2 sobre 1125 por 5,2. Bien, sin tener de dato la R, sin tener cuánto vale la E', creo que, no sé si me siguen cuando yo les digo que claramente yo puedo ver cuál de estos dos sigmas es mayor que el otro. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es mayor? Sí, profe. ¿Y cuál es? No sería el mayor valor, tomando en cuenta tu E más prima más 2. O sea, sería el segundo. Sí. Ok, entonces el segundo corresponde a la compresión, así como vimos recién, y el primero le corresponde a la tracción. A ver, quiero que entiendan algo. No es que siempre en todos los ejercicios de núcleo central, cuando yo tengo dos sigmas y yo pillo que uno es mayor que el otro, siempre el mayor va a ser compresión y siempre el menor va a ser tracción. No, lo que está pasando acá es que la carga que se está aplicando es de compresión. Si yo tuviera esta carga R y en vez de ser entrante acá a la sección, esta R, si fuera al revés y fuera una carga saliente, entonces la lógica sería al revés. ¿Queda claro eso? De que no es que siempre el mayor va a ser compresión, depende de cómo es la carga. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ok. Bueno, la segunda propiedad que nos pide, o sea, la segunda condición, mejor dicho, es que el de compresión sobre el de tracción sea igual a 2,5 en magnitud, que es lo mismo que el de compresión sea igual a 2,5 por el de tracción. O sea que R por E' más 5,2, 1125 por 5,2 tiene que ser igual a 2,5 por R por E' menos 5,2 y 1125 por 5,2. Todo este denominador chau, la R chau, y acá nos queda una ecuación para poder hallar E', que a mí me salió 12,13 centímetros. Entonces, ya sabemos dónde está ubicada esta carga R. Está a 12,13 del origen, que nuestro origen siempre es el centroide. Bien. Ahora, ¿cuál es la única propiedad que todavía no toqué? Porque la primera condición, mejor dicho, ya hice cumplir haciendo que la R esté sobre el eje Z. La segunda condición hice cumplir acá, ahora. Y la tercera condición, ¿cuál era? Que la tensión máxima de compresión sea la misma que la que había cuando estaba solamente P. Entonces, para eso fue este cálculo que yo hice acá. Y yo veo que la máxima tensión de compresión que hay es 5,984. Entonces, esta máxima tensión de compresión que hay acá
R por 12,13 más 5,2 sobre 1125 por 5,2 tiene que ser igual a la que había cuando actuaba solamente P. Entonces de acá nosotros tenemos el valor de la R, que esta R queda redondeado es 2020. Bien, esta parte se entendió, queda claro lo que hice. Sí, bro. Bien, ok. Y ahora que tenemos la R, tenemos ya la Q. ¿Por qué? Porque R era P más Q, la R es 2020 y la P es 1200, era dato en el enunciado. Y ahí sale que la Q vale 820. Bien, y creo que lo último que nos queda es... bueno, realmente no preguntaba luego la magnitud de la Q, solamente dice dónde debe aplicarse la Q. Lo que tenemos que hacer ahora es definir dónde va a estar la Q. Eso hacemos siempre con un esquema. Realmente em, podríamos usar la fórmula que yo les di la vez pasada de la resultante por Z de resultante y E resultante es igual a P por Z de P y de P más la Q por Z de Q y de Q. Ahora, ¿qué pasa con el valor de la I para la R, para la P y para la Q? Bueno, realmente para la I y para la P. ¿Dónde quedó finalmente? Voy a volver. Finalmente, con este cálculo, ¿cuáles son las coordenadas de la carga P? Las coordenadas de la carga P son en Z 2397 y en la I 0. ¿Por qué? Porque estaban en el eje Z. Estas son las coordenadas de la carga P. Con este cálculo de la E', ¿qué es lo que hallamos? Las coordenadas de la carga R. ¿Dónde está la carga R? A 12,13 con 0. ¿Se entiende lo que estoy colocando ahora? ¿De dónde sale? ¿El por qué la I es 0? Sí, bro. Bien. Ok, entonces voy a reemplazar estos dos acá. 2020 por 12,13, 0. Tiene que ser igual a 1200 por 2397, 0. Más 820 por Z de Q, la I de Q. Bien. No sé si con esto se dan cuenta que la I de Q directamente ya sale 0 porque estos dos son 0. Y para el cálculo de la Z es solamente fijarnos en la primera hilera. Es 2020 por 1213. Tiene que ser igual a 1200 por 2397 más 820 por la Z de Q. Y ahí calculamos la Z de Q, que a mí me salió negativo. Me salió menos 5,197 centímetros. ¿Qué significa eso? Que en realidad la carga Q tiene que estar del otro lado. Si acá estaba la P, la Q está del otro lado. Y ahí termina el ejercicio. O sea, bueno, hay que poner acá que la Q es menos 5,197 con 0. 0. Ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Sí.
Eso de encerrar en círculos Q, R y P era para diferenciar del otro, ¿verdad? Que solamente es. Sí, o sea, yo se supone que cuando yo encierro un círculo representa el punto donde está y cuando no está encerrado representa la fuerza, o sea, su magnitud. Eso es una nimiedad, tampoco no es tan relevante. ¿Alguna otra pregunta del ejercicio? ¿Se entendió la parte de momento nuclear? Sí, profe. Bien, ok. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio porque yo tengo que salir. Este ejercicio parece no tener nada sobresaliente, nada distinto a los demás, pero estuve repasando justamente lo que estuvimos dando en clase y es como que hicimos demasiados ejercicios de eje inmaterial y no le estamos dando tanta atención a los otros tipos de ejercicios que son este, por ejemplo. Eso sí, esta parte de que dice completar la tabla y de acuerdo a eso interpolar, eso no vamos a hacer porque, o sea, esto de interpolar, no vamos a hacer, ¿por qué? Porque eso ya estuvimos haciendo en, creo que tres ejercicios inclusive en clase. Entonces quiero resolver esto de la forma, entre comillas, tradicional, pero obviamente usando el proceso omega. Bien, vamos a empezar con lo de siempre que es el análisis de el material. ¿Cuál suele ser el primer cálculo del análisis de material? El módulo, Ese tenemos ya, está acá. Siguiente, el factor N seguridad, creo que en general antes de eso está la esbeltez límite, pero yo veo que la esbeltez límite está dando ahora de dato. Quiere decir que hay alguna variable que me suele dar de dato y que ahora está faltando. ¿Cuál es la variable que está faltando? Sigma de proporcionalidad. La tensión proporcional. La tensión proporcional acá es el problema. No sabemos cuánto vale. Entonces, esta tensión proporcional, ¿cómo hacíamos para calcular? O sea, realmente estoy hablando mal. Nunca calculamos eso porque suele ser dato. Lo que quiero decir es, ¿cuál es la ecuación que solemos usar para calcular cosas donde aparece la tensión proporcional? El de límite. Claro, nosotros sabemos que la tensión proporcional es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad sobre las deltas límite al cuadrado. Entonces, esto es lo que tenemos que usar ahora. Tensión proporcional sería en este caso pi al cuadrado 1,8 por 10 a la quinta sobre 67,492 al cuadrado. Y esto sale decimales más, decimales menos, sale 390. Bien, a partir de acá creo que sí ya es bastante similar a lo que estuvimos haciendo. La tensión admisible en la zona plástica tenía la forma de tensión, este de acá es el de fluencia, menos pendiente por esbeltez. ¿Cómo hacíamos para hallar esa pendiente? Teníamos que usar acá tensión proporcional, que es 390, es igual a la misma ecuación de la recta, pero cuando la esbeltez es la esbeltez límite.
Ahí tenemos este valor de pendiente que a mí me salió 1,63. Entonces, en la zona plástica, la tensión límite es 500 menos 1,63 por esbeltez. Y la ecuación de la zona elástica sabemos ya que es... Ah, este enunciado yo no te pasé, Aldo, ¿verdad? Como para que mandes al grupo. No, profesor Platón. Te mando ahora mismo porque me interesa que tengan mientras vamos haciendo. Ahí, ya. Bien. Y la fórmula de tensión admisible para la zona elástica, que es la zona de la fórmula de Euler, es pi al cuadrado por 1,8 por 10 a la quinta sobre esbeltez al cuadrado. Bien. ¿Qué dice el enunciado con respecto al coeficiente de seguridad? Parece que es constante. Es igual a 2,6. Entonces no hace falta hacer ninguna ecuación, nada por el estilo. 2,6, punto. Ahora, lo que se tenía que hacer en este examen, porque esto salió así con la tabla, lo que se tenía que hacer era lo que vinimos haciendo en los últimos 2 o 3 ejercicios de clase, que era hacer una tabla de valores, ¿verdad? Con la esbeltez y el valor de tensión admisible, y con eso hallar el coeficiente omega. Eso ahora mismo, como ya es muy repetitivo, no quiero hacer, sino que quiero hacer de la otra manera, que es cuando nos dice interpolar. Entonces, por eso voy a dejar hasta acá este análisis de el material. Bien, lo siguiente es geometría. En geometría voy a aprovechar y voy a definir ya los ejes porque si se fijan en lo que es el enunciado, se van a dar cuenta de que no tenemos definición de ejes. Esto voy a definir así, IZ, como usamos toda la vida, donde acá estaría la base que es 12 y acá estaría la altura que es 16. El área de esto es 12 por 16. La inercia es 12, 16 al cubo sobre 12, lo de siempre. Y este de acá sería al revés, 16 por 12 al cubo sobre 12. Bien, este de acá sale 192 centímetros cuadrados. Este de acá no calculé, pero directamente pasé ya al radio de giro, que es lo que nos importa. Ah, no, este sí calculé, porque este sí se usa después. Este sale 4096 centímetros a la cuarta. Y el radio de giro es 4,619. Y este sí salteé, calculé directamente nomás ya el radio de giro, que es 3,464. Bien. Tomando en cuenta estos ejes que yo acabo de definir ahora, tenemos que fijarnos en la parte de longitud de pandeo barra esbeltez. Que acá es donde la mayoría en este examen se equivocó. Voy a separar esto en dos. Voy a dibujar una vista y voy a dibujar también la otra. Creo que para ambas vistas esto está empotrado abajo. Y la diferencia está en que en una de las vistas hay una riostra acá arriba. Ahora, la dificultad está en identificar los nombres de los ejes. Primera cosa importante, si mi sección transversal tiene de ejes Y con Z, entonces este eje que es longitudinal tiene que ser X.
Eso no hay duda. Ahora, ¿cómo yo puedo pillar cuál eje es cuál con la información que me da el enunciado? Este plano que estoy encerrando ahora en este color verde, yo ya sé que uno de estos ejes es X y ahora, ¿cómo sé cuál es el otro? ¿Cuál es la información que yo les dije que tienen que mirar de vez en cuando para pillar cuál eje es cuál? Claro, las dimensiones. Este plano que está encerrado ahora mismo es donde yo miro y veo la H. Entonces, ¿cuál es el plano donde si uno se pone a mirar, va a mirar la altura? Sería, o sea, la altura H, mejor dicho, esta altura H que aparece ahí es paralela a cuál eje? Ali. Al Y. Entonces, claramente, esto de acá es el eje Y. Y ahí ya por descarte podemos pillar que entonces el otro sería X, Z. ¿Se entiende esto? Esta es Sí, la parte profe. donde la mayoría se equivocó en el examen y si se equivocan en eso ya está todo mal. Esto de acá era entonces Y y este de acá era Z. Bien, si el de la izquierda es el plano XY, esto es pandeo alrededor de Z y por descarte entonces esto sería Y. Bien, longitud de pandeo para este, el coeficiente es 0,7 por 200, que esto sale 140. Y vamos a tener una esbeltez alrededor de Z, que es 140 sobre 4,619, que esto a mí me salió 30,31. Y acá la longitud de pandeo, ¿cuánto es? 2. El coeficiente es 2. Entonces esto queda 400 y la esbeltez en ni es 400 sobre 3,464. 115,5. Bien. Y acá es donde tenemos que llegar a la parte de definir cuál vamos a hacer fallar. ¿Qué pasó en este examen? La gran mayoría dijo, este valor de 115 es más grande que 30, entonces solamente voy a hacer fallar alrededor de y. Yo que les dije que teníamos que mirar para definir cuál hay que hacer fallar. Obviamente una de esas dos cosas era la esbeltez. ¿Cuál era la otra? Del momento. El momento. Entonces, comparando esbelteces, ¿quién gana? Claramente gana alrededor de y. Eso no hay duda. Ahora, ¿tenemos momento flector en este ejercicio? Voy a tratar de dibujar acá más o menos en perspectiva según la información que me está dando ahí. Nuestro pilar sería esto. Sí, te escucho. A ver, vamos a definir eso ahora con esto. Tenemos este eje y tenemos, a ver, este primer eje que dibujé, ¿cuál eje es? Este sería Z porque es paralelo a la base. Y por descarte, obviamente, este de acá sería el eje Y. La carga. ¿Dónde está actuando la carga? Los no se decían Z. ¿Cómo? No serían Z. Está sobre el eje Z. Sí.
Y si está sobre el eje Z, ¿en cuál posición? Porque sobre el eje Z puede ser esto, sobre el eje Z puede ser esto, sobre el eje Z puede ser esto. Acá es donde tienen que usar la información que se muestra en esta parte. Quiero que miren este dibujo que está encerrado en rojo. Yo miro eso y veo una carga centrada. La carga está centrada con respecto a cuál eje. O sea, en dirección paralela a cuál eje. Al eje Z. O sea, si yo miro esto desde acá, yo debería ver la carga centrada. Entonces esa carga puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Puede estar en cualquiera de esas posiciones, pero tiene que estar centrada en dirección Z. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, eso era el rojo. Y si veo este lila, eso está centrado. Claramente no. Tiene que estar en el borde. O sea que si yo miro esto en la dirección lila, yo tendría que ver la carga en el borde. El único lugar donde yo puedo colocar esa fuerza P para que cumpla con ambos es, bueno, puede ser este azul o puede ser este azul de acá, da igual. Así como yo coloqué esta carga P, si yo miro desde el ojo rojo, está a la mitad, y si yo miro desde el ojo lila, está en el borde. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Entonces acá era, o sea, la dificultad en este ejercicio está en un tema de interpretación de lo que es el dibujo. Con esta información que yo tengo acá, se supone que tengo que ser capaz de poder identificar que la carga está aplicada donde se muestra ahí en azul. ¿Quieren que explique esa parte otra vez o quedó bien claro? Quedó bien claro, profe. Bien, ok. Entonces vuelvo a preguntar, ¿hay momento, Flector? Sí, hay profe. ¿Respecto a cuál eje? Con respecto a Z. ¿Y hay momento alrededor de I? Y no, porque la carga está aplicada sobre I. Entonces, volviendo acá, acá me falta entonces información. Momento alrededor de Z es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería el momento alrededor de Z? Sí, acá en Pandeo habíamos dicho que tanto a la normal como al flector le vamos a tratar en valor absoluto. Entonces sería directamente P por 16 sobre 2 que queda 8P. Y momento alrededor del eje Y dijimos que es 0. Entonces, otra vez, comparando. Esbeltez versus esbeltez ganó el eje Y, el de la derecha. Pero momento versus momento ganó el eje Z. ¿Y cuál de los dos hay que hacer fallar entonces? Ambos. Los dos. Y ese es el problema que ocurrió en este examen, porque la gente solamente hizo fallar el de la derecha. Y ahí es donde no le salió la respuesta. Porque la respuesta final sale el que está a la izquierda. Bien. Entonces vamos a hacer acá, antes de la falla. Te escucho. El tema es que es una combinación de radio de giro con longitud de pandeo. Porque si yo te cambio esta riostra, te pongo acá, la esbeltez de la izquierda va a salir más grande. No depende solamente del radio de giro.
Ok. Bien, antes de meternos en lo que es la falla, vamos a meternos acá en lo que es el coeficiente, que acá es donde si ustedes estaban en este examen, lo que tendrían que haber hecho es interpolar de acá. Y como ya les dije, estamos haciendo demasiados ejercicios de esta clase, entonces quiero ya, o sea, no quiero saturarles con eso y quiero que se acuerden también de cómo se hace de la otra manera, que es la esbeltez con la cual yo voy a trabajar en esta parte es el 30,31. Yo tengo que comparar esto con qué? Con la esbeltez límite. La esbeltez límite era 67,49. Esto es menor. ¿Cuál zona estás? Elástica. Plástica. Y el que está acá es 115,5, que comparado con esta esbeltez límite es mayor. Entonces esto es zona elástica. Como esto es zona plástica, vamos a usar la ecuación de la recta, que era 500 menos 1,63 por la esbeltez. Y el otro, cuando es zona elástica, tenemos que usar la fórmula de Euler, que es 1,8 por 10 a la quinta sobre 115,5 al cuadrado. Por favor, no se olviden de este que está al cuadrado, porque en el examen se suelen comer algunos ese detalle. A ver, esto me salió 450,6. Este me salió 133,17. Y ahora tenemos que hallar el coeficiente omega. La definición de omega, ¿cuál era? Tensión de fluencia, coeficiente inicial, tensión admisible cualquiera, coeficiente cualquiera. En este caso tenemos tensión de fluencia sobre coeficiente inicial y la tensión admisible en este caso salió 450,6, pero el coeficiente de seguridad no varía. Entonces por eso este se simplifica y queda 1,11. Y acá hacen el mismo cálculo, igualito como dice la izquierda, y sale 3,75. Y ahora sí nos vamos a lo que es la falla. Falla y acá falla. Bien, la ecuación de la falla completa, voy a poner otra vez antes de usar los números, es tensión de fluencia, coeficiente inicial de seguridad, coeficiente omega, normal sobre área, más el coeficiente beta que está de dato en el enunciado, siempre tiene que ser dato. Y acá tenemos un momento sobre inercia por distancia. Como yo estoy de este lado izquierdo, donde todo es alrededor de z, entonces voy a poner nomás que este momento es alrededor de z, inercia alrededor de z, y en vez de distancia voy a hablar de i, que realmente es la i máxima, la que importa. Y en este lado tendríamos tensión de fluencia, coeficiente de seguridad, omega por normal sobre área, más beta por momento i, inercia i por z máxima. Que todo esto de acá es cero, porque no hay momento. Entonces, 500 sobre 2,6 tiene que ser igual a 1,11. La normal es P. El área era, no me acuerdo cuánto era el área era 192. El coeficiente beta que está en el enunciado es 0,9. El momento recién dijimos que era 8P. La inercia es la que yo calculé allá arriba, que es 4096. ¿Y cuánto es la I máximo? Pero no es 16 sobre 2, o sea, 8 de vuelta. Cierto, pero voy a poner así para que se entienda de dónde salió. 16 sobre 2. Bien. ¿Y el de la derecha? Vamos a tener directamente 500, 2,6, 375 y P sobre 192 nada más. Entonces a la izquierda tenemos un valor de P y a la derecha tenemos otro valor de P. El de la izquierda me salió
9.691. Y el de la derecha sale 9.846. Entonces, como les dije, en el examen había mucha gente que solamente hizo lo de la derecha, entonces solamente obtuvieron esta P de 9.800 y por culpa de eso no llegaron a la respuesta, que era el 9.600. Aparte de que obviamente les faltó todo este desarrollo que estoy pintando en verde acá, que vale puntos. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Bien, ¿cuál es nuestro valor final de respuesta? 9.600. 9691. Este sería el valor admisible de la carga P. Bien, yo les recomiendo que practiquen bien esta parte. Principalmente esto de acá es lo que suele costar. Em, a ver, yo no sé si ustedes tuvieron alguna materia donde tuvieron que trabajar con isométricos, ver proyecciones. Imagino que sí, algo como dibujo técnico, algo por el estilo, pero ahí es donde se usa esto. O sea, esto tienen, no hay forma de adivinar. Tienen que entender bien lo que están viendo, lo que son las vistas que se les da, y de acuerdo a eso ustedes tienen que sacar la ubicación de cada cosa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bien. Entonces, mi recomendación, estudien bien. A ver, entiendan lo que les digo. El examen todavía ni siquiera se hizo. Yo no sé ahora mismo lo que va a salir, pero el semestre pasado salió Momento Nuclear y a todo el mundo le agarró desprevenido eso. Entonces, por si acaso, yo estudiaría eso. Yo no estoy diciendo que va a salir eso. Yo no sé si va a salir eso. Les recomiendo que vean eso. Y principalmente en Pandeo, les recomiendo que sepan identificar, ya sea pasar de esto a esto que está acá, como también pasar de esto que está acá de dato a pasar a esto. Es este tema de, creo que se le llama inteligencia espacial, no sé cómo se le llama, pero tener una noción de las cosas así en el espacio, ver cómo se vería proyectado, todo eso influye en esta parte de Pandeo y es lo que yo les recomiendo que repasen bien. Profe, Sí, ¿será que me puedes pasar este documento después? Por favor. sí, te mando ahora mismo ya, antes de salir. Bueno, eso sería entonces todo por hoy. Profe, el